Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estamos contentos de tenerlos a ustedes esta mañana. Esperamos que en esta mañana puedan ustedes gozar del pensamiento bíblico que nuestro orador trae esta mañana para cada uno de ustedes. Amigos, me da mucho gusto saludarles. Voy a invitarles para que, inclinando el rostro, pidamos la bendición de nuestro Padre en esta oración. Querido Dios y Padre nuestro mundo se encuentra en una etapa difícil de asimilar, pero queremos rogar en el nombre de Jesús que al abrir tu palabra nos orientes, nos motives y nos fortalezcas. Lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero invitarles a abrir en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, y vamos a ver el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hay cuatro ocasiones en que el Señor Jesucristo pronuncia el verbo engañar de parte de Satanás, a través de falsos profetas, falsos cristos y evidentemente falsas señales y prodigios. A la luz de la Biblia, la sociedad se pregunta, ¿qué dice Dios sobre el tiempo en que estamos viviendo? ¿Podemos decir que Cristo viene pronto por las cosas que ocurren a nuestro alrededor? Quiero mostrarles, amigos, que la preocupación del Señor Jesucristo es dada en un contexto justamente cuando le preguntan las señales acerca de su segunda venida. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Otras versiones traducen como el fin del mundo. A la luz de la Biblia, estimados, hay una respuesta. Sin embargo, tenemos que estar conscientes que el enemigo no solo conoce las profecías, sino que se ha empeñado en distorsionar, en poner piedras de tropiezo, que la advertencia que el Señor Jesucristo hizo finalmente no tenga el efecto entre sus discípulos. En uno de los mensajes que prediqué en la serie Explorando la Profecía, mencionaba que cuando el Señor advirtió a los discípulos acerca de la destrucción de Jerusalén, les dio una señal. Y en la medida en que ellos fueran obedientes a esta señal, salvarían sus vidas. La historia nos dice que efectivamente ningún cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén porque fueron obedientes. Sin embargo, a medida que nos acercamos al tiempo del fin, Satanás aparece con no solamente falsificaciones del Mesías, sino falsificaciones de profetas y falsificaciones de milagros. Lo que nos dice que lo que el Señor Jesús nos advertía acerca de la posibilidad de ser engañados no era algo infundado. Él vio perfectamente el futuro y lo vio con claridad y vio lo que nosotros enfrentaríamos. Ahora, ¿cómo debemos interpretar lo que estamos viviendo en la actualidad en el mundo? Literalmente en el mundo, con el problema del coronavirus. ¿Cómo lo debemos interpretar? Fíjense bien, desde el primer siglo, cuando el Señor Jesús advierte que vendrían falsos profetas, ya en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo ubica el contexto del tema que va a tratar. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Noten, el primer punto es establecer de qué está hablando el apóstol Pablo. Está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo, de su regreso. Y luego advierte, versículo 2, que no os dejéis mover
fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. En segundo lugar, el apóstol Pablo hace referencia a las distintas maneras como los falsos profetas querrían o intentarían confundir a los que esperaban el regreso del Señor Jesucristo. Personas que pretendían haber recibido una visión, haber recibido un sueño, o personas que escribían una carta y que la hacían circular diciendo: esta es una carta que el apóstol Pablo nos mandó acerca de los últimos eventos. Hoy día las redes sociales, amigos, están literal llenas de información que uno debe ser cuidadoso de compartir, debe ser cuidadoso de comentar, porque no todo lo que se publica en las redes sociales es información oficial. A veces las personas, con el afán de tener likes, el afán de tener seguidores, aprovechan compartiendo información que no es auténtica. A esta altura, estimados, ustedes ya se habrán dado cuenta que de repente, amigos, el mayor peligro que estamos enfrentando es precisamente las falsas noticias. Causan psicosis, causan miedo. Ahora, esto no es nuevo. Desde el primer siglo, el apóstol Pablo lo dice con mucha claridad: no se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Ya había personas, imaginen ustedes, en el primer siglo, que decían: Cristo viene pronto. Ahora, si nosotros lo estamos viendo 19 siglos más tarde, podemos decir hoy con claridad que nada estaba más lejano de la verdad como el mensaje de quienes decían: Cristo viene pronto, porque han pasado 19 siglos y Jesús no vino para quienes decían: Cristo viene pronto. 19 siglos, amigos. Ahora, ¿cómo debemos interpretar? Estaba mencionando que en la actualidad, como en el primer siglo de nuestra era, circulaba toda clase de información. ¿Cómo debemos interpretar o cómo debemos proceder ante esto? Inmediatamente en ese mismo capítulo, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, ahora dice el apóstol: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Quiero que vean que lo que el apóstol Pablo establece en el versículo 3 es un orden de las cosas. Sí, amigos, un orden de las cosas. En otras palabras, él dice que hay tiempos para que ocurran ciertos eventos. Y esta no es la primera vez o la única donde la Biblia nos dice que Dios no improvisa. Dios tiene incluso un calendario. Ustedes lo habrán visto en Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Noten lo que dice con claridad el texto. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo establecido por Dios. Dios tiene un calendario. Vamos a decir, un calendario de eventos. Y Él dice que cuando llegue el cumplimiento de estos eventos, las cosas suceden. Saben, amigos, que esto no es fácil de explicar en tan poco tiempo, pero lo que quiero es asegurarme, amigos, que en el mensaje de hoy quede claro que si hay alguien que tiene el control de los eventos, es Dios. Y los eventos van a ocurrir en los tiempos establecidos por Dios y no en los tiempos que uno desea. Uno no puede forzar estos eventos a la luz de la Escritura, porque lo que acabamos de leer en Gálatas 4:4 es que finalmente las cosas ocurren en el tiempo establecido por Dios. Ahora, regresando a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Él está diciendo, hay personas que dicen Cristo viene pronto, pero un momento, dice el apóstol Pablo, antes que Jesús venga, primero tiene que venir el hombre de pecado. Y eso es el punto. Ese es el punto, amigos.
no en el próximo tema. En el próximo programa tendremos la oportunidad de ver algunos otros detalles sobre esto. Pero por ahora quiero que quede claro en la mente, en el corazón. Amigos, no hemos sido abandonados a nuestra suerte. Dios no ha abandonado este planeta. Hay un plan, hay una agenda. Y cuando llega el cumplimiento de los eventos profetizados por Dios, simplemente, amigos, ocurrirán. Lo más importante es tener claro, Dios tiene el control. En el próximo programa, veremos qué nos corresponde a nosotros ante estas circunstancias. Por ahora, amigos, inclinemos el rostro para orar. Querido Padre, gracias por tu palabra, porque nos queda claro que no hemos sido abandonados y que nada ocurre sin que sea tu voluntad. Rogamos en el nombre de Jesús, Padre, que no solo tengas el control de lo que ocurre en el mundo, sino en la vida de cada persona. De tal manera, Señor, que podamos tener confianza de que sabes el rumbo por donde nos llevas. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, amigos televidentes. Nuevamente le damos una cordial bienvenida a este su programa Buenos días, Señor Jesús, a través del cual entramos a sus hogares con programas de interés para lo que es toda la familia. En esta mañana, como hacemos cada semana, traemos también una pequeña sección con aspectos que tienen que ver con los niños, aquellos pequeños dentro de nuestros hogares. Como pediatra, una de las partes principales de nuestro trabajo es ocasionalmente realizar exámenes físicos. Los niños menores de 1 año de edad tienen aproximadamente de 5 a 7 exámenes físicos durante este primer año de edad. Después y sucesivamente, casi por lo regular, un examen físico por año. A través de esto evaluamos varios aspectos de los niños, su desarrollo, la ganancia de peso, estatura, de igual manera su estado de vacunación. Pero uno de los temas que tiende a preocupar y en algunas de las ocasiones alarmar a una gran cantidad de los padres es lo que es la alimentación. Un ejemplo, digamos que la niña Clotilda llega a la clínica para una evaluación del examen físico. Ella tiene 3 años de edad, ha estado asistiendo a cada uno de sus exámenes físicos, tiene sus vacunas al día, es una niña muy activa, su peso, su estatura, su presión, todas las cosas están normales. Ya casi a punto de salir el médico del cuarto de examinación, la madre pregunta, ¿y qué podríamos hacer acerca de la alimentación de esta mi hija? Porque ella casi no quiere comer.
Y entonces uno, reevaluando la situación, ve que todo está bien con su peso, con su estatura, su nivel de actividad. Habíamos repasado eso anteriormente. Pero solamente los padres saben la batalla que muchas veces tienen en la casa con los niños cuando se refiere a lo que es el aspecto de la alimentación. Eso es lo que llamamos los comedores pobres o los pobres comedores. Ahora, esto tiene que ver con algunos aspectos muy en particular. Por ejemplo, no quieren comer cierto tipo de comidas o son de los niños que se oponen a probar algo nuevo. No sé si haya tenido usted la experiencia de que los niños por los primeros 4 a 6 meses su alimentación básica es la leche. La mayoría de los niños hacen una muy fácil y buena transición a lo que es la introducción de sólidos, pero algunos niños se aferran a solamente tomar la leche. Lo que algunos aquí en el área llaman los niños enlechados. No quieren por nada del mundo otro alimento que no sea la leche. Ahora voy a compartir con ustedes algunas estadísticas que probablemente les parezca un poco sorprendente. Se estima de que un 20 a 30% de los padres se quejan de esto, de que sus niños, especialmente en edad preescolar, tienden a tener problemas de comer. 50% de los niños a la hora de lo que es la comida frecuentemente se quejan de que no tienen hambre. 30% de ellos no disfrutan para nada lo que es las horas de la comida. 30% de ellos también tienen preferencias muy fuertes para ciertos tipos de comida. 25% de los niños rehúsan comer casi a cualquier hora. 20% de los niños piden la comida y a la hora de sentarse a comer ya no lo quieren comer. Es más, 50% de ellos, después de haberse sentado a comer, prueban 2, 3 bocados y después ya no quieren más. Y estoy seguro que ustedes podrán adivinar cuál es el producto alimenticio con el cual se tiene mayor problema. Exactamente, esas son las verduras. Aunque no se preocupen, la mayoría de los niños son muy buenos en comer verduras, especialmente las papas, especialmente cuando esas están fritas. Pero no se preocupen, este no es un problema que solamente afecta a niños en el área de aquí del valle, ya que esto de los niños de poco comer no respeta raza, cultura, nivel socioeconómico, género, nada de esto. A través de lo que es el programa y el tema de este día, nos gustaría compartir con ustedes algunas preguntas que probablemente podrían hacerse ustedes o autoevaluarse para ver si esto realmente es un problema o no. En primer lugar, las preguntas que nos podríamos hacer es, ¿qué tipos de alimentos son los que mi hijo o mi hija no quiere? Porque en algunos de los aspectos esto pudiera estar relacionado con la textura que tiene ese alimento. Si vemos que los alimentos que tienden a rehusar son de una cierta textura y aceptan bien los de otras texturas, entonces se puede acomodar esto. Un ejemplo, al niño no le gustan las cosas que son muy duros. Por ejemplo, la zanahoria, pero es muy bueno tomando jugos. Lo que fácilmente se puede hacer es tomar la zanahoria, hacerlo en jugo y dárselo, porque de esa manera está consiguiendo todas las propiedades que la zanahoria tiene. Otra pregunta, ¿qué fue lo que el niño o la niña comió ayer? Porque muchas de las veces cuando se habla acerca del problema del comer, se tiende a enfocar probablemente en una comida del día en particular. Pero cuando revisamos la alimentación en un periodo de tiempo de 24, 48 o aún mejor 72 horas, podremos ver que en la mayoría de los casos la variabilidad de los productos alimenticios es suficiente para mantener a los niños bien. Porque probablemente no consuman mucho en el desayuno, pero consumen más a la hora del almuerzo al mediodía y después en la cena puede variar también. Pero mientras tengamos un buen conjunto de los alimentos distribuido entre las 3 comidas, no debe de haber mucho en qué preocuparse. Cuando hablamos acerca de los alimentos, tenemos que tener en consideración que nuestra alimentación depende de varias cosas en general. Carbohidratos, que podemos encontrar en los distintos tipos de pastas, azúcares,
lo que son las proteínas que podemos obtener de las carnes, leguminosas y aún de algunas verduras, lo que es la fibra que se obtiene especialmente de las frutas y verduras, lo que son los minerales que se obtiene de allí también y de igual manera las vitaminas que está bien distribuida entre cada una de ellas. Otra pregunta, ¿qué es lo que hace usted como padre o madre cuando su hijo rehúsa comer? Porque en muchas de las ocasiones se trata de imponer o forzar a los niños a comer. Y ellos son usualmente individuos muy persistentes y perseverantes. Y usualmente cuando hay una lucha entre un padre y un hijo, el que usualmente sale ganando es el niño. Así que lo que se recomienda es una frase que hace no mucho tiempo aprendí, que más o menos va así. Cuando una persona quiere que otra persona haga lo que ellos quieren que la otra persona haga, lo mejor es hacer que aquella persona quiera hacer lo que uno quiera que ellos hagan. Suena como un trabalenguas, pero básicamente quiere decir que hacer que ellos quieran comer. Una de las cosas que he visto que algunos padres utilizan y es una recomendación que doy es de que la mayoría de los niños tienen gustos y preferencias. Por ejemplo, hay algunos hogares, como en las de su servidor, en la cual a los niños les gustan mucho los jugos y harían casi cualquier cosa por conseguir el jugo. Entonces se les pide, coma primero, después se le da el jugo. Si no come, no hay jugo. Ahora ya no es mi problema el que él coma, es problema de él el comer, porque comiendo entonces obtiene la recompensa que él quisiera. Siguiente pregunta. ¿Qué le preocupa en cuanto a la manera de comer de su hijo? Y la mayoría de los padres comentan, me da miedo de que se vaya a malnutrir o que se vaya a morir de hambre, para lo cual mi respuesta usualmente es, mientras haya comida alrededor, ningún niño se va a morir de hambre. La otra pregunta, ¿hubo alguna otra persona en su familia que tuviera problemas para comer? Y usualmente la respuesta es sí. Ellos usualmente han crecido, se han desarrollado y no hay ningún problema con ellos. ¿Cuándo es que debemos de preocuparnos? Especialmente en 3 circunstancias podríamos decir. Cuando su peso y estatura están por debajo del 3%, para lo cual en las oficinas usualmente tenemos unas gráficas donde hacemos esas comparaciones. Cuando tienen estreñimiento, porque el comer puede estar relacionado con cólicos y dolores de estómago, lo cual hace que eviten el comer. Y de igual manera cuando tienen sus anginas muy grandes, porque eso puede provocarles asco y dificultad para pasar la comida. Hay algunas enfermedades que pueden relacionarse de esa manera también, que son alergias, reflujo, problemas de interacción para con los padres, pero con eso su pediatra estoy seguro que va a poderle ayudar. En la mayoría de los casos, este problema tiende a resolverse ya para los 9-10 años de edad. Así que es solamente cosa de darle un poco de tiempo. Y de igual manera tenemos que tomar tiempo para todo en la vida. En este programa usamos un poco de tiempo para hablar acerca de su salud y de igual manera acerca de nuestra salud mental y espiritual, que es nuestra relación con Dios. Esperamos que Dios le acompañe durante el resto y el curso de no solamente este día, sino por toda la semana. Que Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana. Qué rápido se pasan estos momentos de meditación y consejos. Es una bendición iniciar el día con la dirección de Dios. Si usted está leyendo la Biblia para terminarla en un año, puede ver en la pantalla los capítulos para hoy. Agradecemos a Dios por todos ustedes y rogamos que les ayude en todos sus planes. Hasta el día de mañana.